tardes, amigas y amigos, compañeros y compañeras. Aquí estamos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América, el programa de Atilio Borón, con Telma Luzzani, Marcelo Rodríguez, Federico Montero y quien les habla, Paula Klachko, y con este comienzo tan emotivo, tan especial, que obviamente entenderán por qué elegimos empezar nuestro programa número 97, como Marce siempre nos recuerda, de hoy, con esta entrevista que le habíamos hecho al presidente hoy reelecto de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en 2022, y que habíamos tenido el hermoso placer de compartir un ratito al aire con Eve de Bonafini, también hablando y charlando en esos minutos maravillosos que pudieron escuchar recién junto al presidente Maduro, y para que, bueno, podamos cumplir, como lo estamos haciendo aquí humildemente en este programa, pero todas y todos las que nos sentimos interpeladas siempre por la palabra de Eve, por el recuerdo de Eve, por su firmeza, por su ejemplo, que hoy también nos sintamos interpeladas e interpelados a cumplir con su mandato de estar donde hay que estar, defendiendo los procesos revolucionarios, los procesos populares en el mundo entero, querer y admirar a los hombres y mujeres que se entregan a esas causas como Nicolás Maduro Moros, y así nos lo hacía ver claramente Eve de Bonafini. ¿Cómo estás, Telma Luzzani? Bien, emocionada, escuchando a Eve, siempre tan clara, tan precisa, tan claros los objetivos, ¿no? La verdad es siempre actual escucharla a ella, porque parece que estuviera hablando de este momento, de lo que está pasando en Venezuela en este momento. Y por supuesto también me trae el recuerdo de esa entrevista, que fue una de las primeras. Yo creo que hacía muy poquitos programas que habíamos empezado en Diálogo Internacional. Así que bueno, nada, eso me llena de emoción, realmente me llena de emoción. Así es, así es. Y también está comunicado Atilio Borón, porque ahora no lo tenemos aquí en el estudio, pero sí, por supuesto, que está presente en su programa, y te saludamos, Atilio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Sí, como decían ustedes recién, fue una de las primeras entrevistas que conseguimos con el presidente Nicolás Maduro, y él tenía ganas de intervenir. Fue realmente una joya radiofónica poder tener esa entrevista, ¿no? Y sobre todo este fragmento que ustedes han pasado de. Así que la verdad que muy emocionado, y sabiendo que ya estamos en el programa 97, nos queda poquito. En menos de un mes llegamos a los primeros 100 programas, ¿verdad? Y la verdad que es todo un logro muy importante. Agradecer a la oyentada que nos ha seguido muy fielmente, y cada vez en más lugares, ¿verdad? Ahora cuando estuve en Venezuela te habrá pasado lo mismo, Paula, pero mucha gente me decía que los escuchamos por Radio del Sur, por Oye Ven, y la verdad que bueno, muy feliz. Y además, antes de pasar a otros temas, Dale. No olvidemos de que ayer fue el día, ¿no es cierto? Este día. Acá, Atilio, para los radioescuchas, les cuento, porque también nos pueden ver por YouTube, que Atilio está mostrando una remera, una polera, como le dicen en otros países, que es del 9 de agosto, que es una campaña fuerte que promocionamos para declarar el 9 de agosto como el Día Internacional de los Crímenes Estadounidenses contra la Humanidad. Porque bueno, ahí les cuenta, y de paso miren por YouTube, aunque también nos pueden escuchar, obvio, por la M530 también, y por la FM 90.7 de la Radio UNDAP, y ahora en un ratito decimos qué repetidoras. Pero explica, Atilio, por favor, el 9 de agosto. Esta es una iniciativa que hemos tomado, un grupo de amigos, de colegas, ¿verdad? Entre los cuales están ustedes también, por supuesto, ¿no es cierto? Hace ya unos años que empezamos a correr la voz. Bueno, sería bueno. 9 de agosto es el día en que Estados Unidos lanza la segunda bomba atómica. Después de haber visto los estragos de la primera. Para que nuestra gente se dé una idea de lo que significa esto, una bomba atómica de esa produce una bola de fuego de 4.000 grados centígrados de calor. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? No. Te quemas cuando abrís el horno, y te quemas un poquitito, hasta 110, 120 grados, 4.000 grados, que de hecho lo que originó en Hiroshima, que fue la primera bomba, que de un saque se incinerara a 70.000 personas. Porque interesante, hay que decir esto, no hubo restos, o sea, no es que se encontró una calavera, un hueso, un fémur, nada.
ceniza pura. ¿Te das cuenta? Y luego de eso, estos criminales de guerra, estos genocidas brutales, vuelven a tirar otra bomba 3 días después. O sea, no contentos con haber visto el desastre humanitario que habían producido civiles inocentes, Hiroshima y Nagasaki no eran objetivos militares, simplemente cayeron ahí las bombas porque las tenían que poner en algún lugar, sobre todo Nagasaki. No iban a ir a Nagasaki, iban a ir a otra ciudad un poco más pequeña, pero había mal tiempo. En aquella época no había radares de navegación ni nada, entonces alguna información meteorológica le dijo que había un claro sobre la ciudad de Nagasaki y ahí arrojaron la bomba. En Nagasaki de un saque incineraron a 40.000 personas. O sea, cuando uno mira todo lo que ocurrió, ¿verdad? En Hiroshima y Nagasaki estamos hablando de una estimación mínima de 110.000 personas que se vaporizaron en el aire producto de las bombas atómicas, más los decenas o centenas de miles que murieron después a causa de las radiaciones, que fueron brutales. Así que por eso nos pareció importante fijar este día. Todos los años lo venimos haciendo, esta camiseta o polera, remera o franela, como se le dice en diferentes países. Franela le dicen en Venezuela, por ejemplo, polera se le dice creo que en Chile, para conmemorar ese día. Y a mí me gustaría que en algún momento, estamos haciendo iniciativas para que Naciones Unidas declare ese día, pero claro, la Asamblea General podría eventualmente declararlo, pero realmente es un esfuerzo muy cuesta arriba y tendríamos que tener gobiernos muy empeñados en eso. Los gobiernos que están empeñados tienen demasiados problemas como para hacer de esto una prioridad, pero bueno, es importante difundirlo entre el público, ¿verdad? Y bueno, vean el stream, vean el YouTube, ahí la camiseta, y vamos a tratar de que en los próximos meses tratar de amplificar esta campaña y poner esas camisetas en venta. Estamos viendo, pero bueno, no tenemos mucho tiempo libre nosotros, estamos todos súper ocupados, pero creo que vamos a tener que hacerlo. Bueno, eso todo a modo de salutación y de bienvenida al programa. ¿Querías agregar algo? No, sí, agregar un poco a lo que decía, cuando lo escuchaba a Atilio, pensaba que en realidad el objetivo, como decía Atilio, eran 2 ciudades de Japón, había que terminar la Segunda Guerra en el frente oriental, porque ya en Alemania había terminado en mayo, pero además me parece que tenía el símbolo de un escarmiento, ¿no? Y un mensaje, al que se quiere retomar le va a pasar esto. Eso fue el mensaje de Estados Unidos, me parece, con esas bombas. Y para la Unión Soviética, ¿verdad? Sí, yo invito también a Atilio, te iba a agregar hay un dato que... final, sí, dale. En relación a lo que bien acota Telma, que fíjate vos de que Japón a partir del 45 ha tenido gobiernos absolutamente sometidos al predominio de los Estados Unidos. La Constitución japonesa la escribió MacArthur, que ocupó la isla, ¿verdad? Y que, bueno, después tuvo pequeñas modificaciones, pero sigue siendo esa. Y lo más importante, Estados Unidos nunca creyó en la obligación de pedir perdón por esa atrocidad que había cometido. Eso es terrible. Y lo que es peor, el gobierno japonés nunca tuvo lo que hay que tener como para exigirle a los Estados Unidos que pidiera perdón por haber perpetrado semejante acto de barbarie en suelo japonés. Sí, yo invito también a que las que tengan y los que tengan ganas pueden encontrar en la página red de nuestra web nuestra página web de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, porque hay un libro que sacamos hace un tiempo donde hay artículos de un montón de compañeros y compañeras tan conocidos, de Estela Caloni, de todos los que aquí estamos, sobre justamente este día 9 de agosto, Día de los Crímenes Estadounidenses contra la Humanidad. Pero quiero saludar a nuestro integrante querido del programa, Marcelo Rodríguez, que todavía no saludamos. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, acá atentamente escuchando desde la apertura, ¿no? Con las palabras de Eve, de Maduro y esto que trae acá Atilio a colación con el 9 de agosto, pienso, ¿cuánta actualidad tiene todo esto? Tanto lo que decían Eve como Maduro, de la necesidad de la lucha cotidiana, de seguir impulsando la integración latinoamericana,
¿Y cómo se vincula con esto del 9 de agosto, Atilio? Porque cuando hablamos del fin de la Segunda Guerra Mundial, del lanzamiento de las bombas atómicas, no estamos hablando de historia. Estamos hablando de una política, en realidad, que los Estados Unidos siguen llevando adelante y que con lo que el conflicto que acá analizamos todos los sábados, que está teniendo lugar en Ucrania, el riesgo de que vuelva a suceder algo así está latente permanentemente, ¿no? Entonces me parece esta trágica continuidad de las políticas imperialistas y cómo agobian a los pueblos latinoamericanos y a los gobiernos que no admiten alinearse automáticamente con lo que ellos quieren. Creo que en las palabras de Eve, en las de Maduro, con todo lo que estuvimos hablando también en estos días post-elecciones, y en el recuerdo del 9 de agosto, nos demuestra la necesidad de seguir con esta lucha, como diría Eve, y enfrentando a un enemigo muy poderoso, pero que, como todo enemigo poderoso, no es invencible, y con la unidad latinoamericana y mucho más gobiernos progresistas y de izquierda seguramente en el continente, se le podrá hacer frente de buena manera, ¿no? Así es, Marcelo. Y también, bueno, tiene todo que ver porque, como decía Eve, ¿no? Los yanquis que se meten por todos lados como ratas, dijo, ¿no? Textualmente Eve. Y bueno, hoy lo que dijo Marcelo recién, pero también todo el tiempo en nuestro continente, en Venezuela, que obviamente hoy vamos a volver sobre el tema de Venezuela, que sigue siendo, ¿no?, ahí un pivote, un territorio donde se juega la transición geopolítica, donde se concentra la disputa. Pero bueno, estos adalides, ¿no?, de la democracia, de los derechos humanos, que son los que se atreven a cuestionar con sus varas genocidas de haber tirado estas dos bombas, los únicos, por otra parte, en la historia que han tirado bombas nucleares sobre cualquier cosa y sobre población civil, además, son los que se atreven a poner su varita de los derechos, su vara, ¿no?, de los derechos humanos, de la libertad y la democracia, por ejemplo, sobre el proceso electoral en Venezuela. Claro, quienes tienen seguramente el récord de asesinatos en el mundo, provocando conflictos bélicos, invasiones a distintos países, que hoy alientan a través de la OTAN el conflicto en Ucrania contra la Federación Rusa, que alientan el genocidio contra el pueblo palestino. 63% de las armas las mandó Estados Unidos a Israel, o sea, ¿no? Eso es quienes se quieren poner como en el sheriff mundial o en el dueño de una ética democrática a nivel internacional para juzgar a otros, ¿no? Realmente a veces cuenta entender que cuando se pueda acceder a toda esta información y esto que se conoce tanto, todavía se pueda seguir creyendo que tienen cierta catadura moral como para hablar de esas cosas, ¿no? Cuando tenían que ser juzgados por crímenes de lesa humanidad en cada rincón del mundo. ¿Atilio? Un dato final, sí, no, simplemente para decir que lo de Hiroshima y Nagasaki son los dos mayores atentados terroristas de la historia. No hay atentados terroristas que tengan la dimensión cuantitativa y cualitativa. Claro, se me hace, bueno, pero el genocidio de Hitler, sí, bueno, pero eso fue una secuencia de muchos años, a lo largo de 6, 7 años. Pero así, actos individuales de terrorismo son los dos mayores de la historia, y esa gente ahora se cree en derecho de decir Cuba protege a los terroristas, Maduro es un dictador terrorista. Digo, fíjense la incongruencia de todo esto. Listo. Así es. Hablo más por la verdad. No, es muy importante, es muy importante. Aparte, estos días venimos hablando todo el tiempo, ¿no?, entre nosotros, porque hay realmente compañeros y compañeras, y lo digo en esos términos, ¿no?, porque así los consideramos, confundidos. Sobre todo con el tema de Venezuela, que es lo que hoy está en la picota, y lo usan como herramienta para pegarnos, no solamente a Venezuela, sino al campo popular en cualquier parte del mundo, en América Latina, en Argentina. Siempre utilizan también a Venezuela para las disputas de la política interna. Y entonces hay que tener claro, porque hay mucha confusión y hay muchos compañeros, compañeras que realmente compran gratis, porque o no sé, quiero pensar que es gratis o no, compran el discurso del enemigo, pero sin problemas, y a veces se ponen más a la derecha. Es impresionante. Por eso escuchar a Eve, por eso quisimos empezar este programa con la palabra de Eve, porque todo el tiempo, ¿no?, todas nos preguntamos qué diría Eve ahora. Estamos haciéndonos, bueno, ahí tenemos estas grabaciones de apenas 1 año y medio, 2, bueno, ¿qué actualidad? 2 años. ¿Qué actualidad? ¿Cómo estaba segura de la honradez de Maduro, del líder popular que es
y era y es y sigue siendo. Así que, bueno. Las trampas que le pone Estados Unidos permanentemente y la lucha eterna, ¿no? Eso es importante. Saber que eso no termina nunca. Como dijeron ahí, ¿no? Esas palabritas yo anoté. Dijeron, la lucha, dijo Maduro y Eve la siguió, la lucha siempre será nuestro destino. La política es y será eso siempre, lucha y más lucha. Así que, bueno, con esas palabritas vamos abriendo nuestro programa de hoy. Vamos a saludar y agradecer a nuestro productor general, Leandro Deza. Vamos a mandarle un también beso grande aquí a nuestra operadora, Florencia Frezza, a Vicente Castro, que está con las redes, con YouTube. También a Lalo Recanatini, que es nuestro productor musical, a la compañera de la UNDAB, Noelia Giorgia, a Rodolfo Amaui, y también mandamos abracitos a la gente que nos escucha a través de la FM Mestiza Radio 88.5 de la Universidad Nacional de Arturo Jaureche, de Florencio Varela, a la FM Radio UNER 100.3 de Paraná, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Radio Achala de Mina Clavero, Córdoba, la FM 90.3 Radio Bariloche, la FM La Cigarra 96.7 de Salta, y nos contaron que también se ha sumado, y agradecemos muchísimo, la radio lateral de la Casa Patria de Misiones. Mandamos un fuerte abrazo, y también, como decía Tilio antes, en la República Bolivariana de Venezuela, a Oyeven, besito para mi amiga Anabel, y la Radio del Sur también. Y de México, la radio ILSE del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa con sede en México. Y como saben, pueden mandar mensajes al 11 3200 0530, porque hoy, Marce, vamos a sortear un libro. Sí, como todos los sábados tenemos un libro para sortear, y hoy se trata de Teoría Política Latinoamericana, un libro de Cícero Araujo y Javier Amadeo, editado por Ediciones Luxemburg, que también, bueno, muy acorde con lo que tratamos en el programa constantemente, estos temas. Así que, como bien dijo Paula, llamando al 11 3200 0530, nos mandan un mensaje de texto por WhatsApp quienes quieran participar, y a partir del lunes, como siempre, los libros que sorteamos los pueden pasar a buscar por Librería Badaraco en Avenida Entre Ríos 921 en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muy bien. Hoy es un libro de cabecera. Ahí lo tiene, miren. Acá se los demuestro. Otra vez. Atilio lo tiene arriba del escritorio. Atilio Teoría lo Política estamos- Latinoamericana. Así que, muchachos y muchachas, apúrense a anotar, porque realmente es excelente esta compilación de Cícero de Javier Amadeo. Nada más que. Lo está mostrando por YouTube para aquellos y aquellas que nos miran por ahí. Bueno, hoy vamos a estar hablando, por supuesto, vamos a tener una entrevista muy, muy importante con Jorge Arriaza. Él es actualmente el secretario general del ALBA y ha ocupado importantísimos puestos. Es parte de las máximas autoridades revolucionarias de Venezuela. Estaba pensando en Bolívar, por eso casi digo Bolivia, que debe su nombre a Bolívar, justamente. Vamos a tener también una entrevista con Karina Oliva, de Chile, porque hoy se cumplen 2 meses de Daniel Jadue preso, absolutamente injustamente preso, así que en un ratito vamos a estar hablando de eso. Y también vamos a hablar con nuestro compañero Sebastián Salgado sobre el tema de la situación en Gaza. Enseguida, la masacre terrible que se está perpetrando ahora mismo por un aliado de los Estados Unidos, armado, como decía Telma, y financiado por los Estados Unidos allí en Palestina. Bueno, enseguida venimos. Diálogo Internacional. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de... Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Estamos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América, el programa de Atilio Borón. Vamos también a decir algo, Marce, Telmi, Atilio, que este 13 de agosto Fidel Castro cumpliría años, ¿no? Pero bueno, como nos va a tocar en la mitad de la semana, también aprovechamos aquí para anunciar que ese día nos convoca también, dentro de 3 días, a redoblar, a seguir escuchando la voz de Fidel y redoblar nuestro compromiso y nuestra lucha con las causas justas de nuestro mundo, de nuestra región. Bueno, y ahora enseguida vamos a estar comunicadas, como decíamos hace un ratito, con Karina Oliva. Ella es politóloga chilena. Vamos a estar hablando, ella fue candidata, ahora ella lo va a contar mejor, candidata a gobernadora de regional, no sé si la figura es gobernadora. Es una compañera militante con un alto grado de compromiso y bueno, estuvo presente en Venezuela, estuvimos charlando con ella, estuvo participando de la oratoria en los diversos seminarios que pudimos presenciar allá y contaba, bueno, de la situación de las buenas cosas por las cuales está preso Daniel Jadue. Jadue, por todo el buen trabajo que hizo en Recoleta, ¿no? En la zona impresionante, que es muy conocido desde las farmacias populares, los trabajos en educación, en varias Ahora nos cosas. va a contar ella con detalle, porque ahí en Venezuela contó cosas que yo también sabía como a grandes rasgos estos, pero contó más. Y me hacía mucho acordar, es como también un caso similar a lo de Milagros Sala acá con Alberto, ¿no? Porque Boric, un presidente supuestamente progre, que bueno, prometía respetar los derechos humanos y la lucha, y bueno, y sin embargo, aquí está Flor arreglando, muy bien, el WhatsApp para que se puedan comunicar. Decía que te hacía acordar, me olvidé, me distraje con la belleza acá de Flor. Decías que te hacía acordar un poco el caso de Milagros Sala. Sí, eso, que realmente a Milagros Sala la han puesto presa por las cosas buenas que hacían Jujuy, ¿no? Por su obra, por las casas, por las clubes, por las piletas, por toda esa obra. El trabajo que daba. Trabajo realmente. Porque daba, eso lo hacía la gente de Jujuy, o sea, era trabajo. Trabajo, ¿no? Genuino. Sí. Y que para lo que vimos después, que fue el avance del capital financiero minero, extractivista en Jujuy, primero tuvieron que ir por eso, ir a desarticular esa organización, esa trama de organización popular sólida, para poder luego
avanzar. Que demostraba que se podía. Así es. Todo lo que se podía todo hacer. Lo que se ¿no podía es hacer en un territorio, y por lo tanto era un mal ejemplo, entre comillas, Creo para que con Jadwe que no se pasó algo expanda. similar. Claro. Era un mal ejemplo. Era un muy mal ejemplo Sobre porque todo se estaban para haciendo las muchas farmacéuticas, para el gran poder de los laboratorios. Inmobiliarias, muchos más. Ahora le vamos a preguntar bien a Karina justamente eso. Y es un mal ejemplo que obviamente están intentando, no lo van a lograr, pero están intentando también desarticular todo ese entramado popular, toda esa alternativa política que él construyó en Recoleta para avanzar. Y lastimosamente Boric, ¿no? Ahí deja ser, como también Alberto Fernández aquí dejó presa a Milagros Salas durante todo su mandato. Otra lamentable mancha más del tigre que ahora estamos viendo tantas con Alberto Fernández. Pero ya la tenemos a Karina Oliva. Ella es politóloga, como decíamos recién, y política, militante política chilena, y la saludamos con mucho cariño. Karina, acá te saludamos Telma Luzzani, Atilio Borón, Marcelo Rodríguez y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Un gusto de verles de nuevo. Tanto encuentro latinoamericano sin vernos. Sí, sí. ¿Cómo están? Un abrazo a los tres. Nos vimos bastante en Honduras, en Venezuela. Sí. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Karina. Hace bien. Sí, la verdad que sí, encontrarnos, abrazarnos. Estábamos comentando un ratito antes de contactarnos con vos, estábamos comentando la situación de Daniel Jadwe. Hoy justamente se cumplen 2 meses de su injusta prisión. Vos también como dirigente política, como militante política estás siendo perseguida. Así que bueno, queremos escucharte a vos, que nos cuentes un poco ese panorama. A ver, creo que el panorama que hoy día vive Chile no está ajeno a lo que se vive en la contingencia latinoamericana, sobre todo los procesos de izquierda, solo con una mirada bastante diferente a lo que ocurrió en otros países de la región. Sobre todo en lo que significa la judicialización o la guerra judicial, o lo que ya se conoce con más fuerza en el resto de los países de la región, que es el lawfare, que hoy día de manera brutal lo está viviendo y de manera muy trágica, por cierto, lo está viviendo nuestro compañero que es Daniel Jadwe, también lo vive en Ecuador Jorge Glass, también han pasado por otra instancia otros compañeros de la región, bueno, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner también, que además, si mal no estoy informada, esta semana se empieza a ver el tema del intento de magnicidio, que además 14. Queda también completamente fuera del debate, porque bueno, está el caso de Alberto Fernández respecto al ejercicio de la violencia de género. Pero pasó también con Lula da Silva, y así una cantidad innumerable de casos. Bueno, que también no hay que olvidar que a Rafael Correa se le condenó y que se le dijo que está con influjo psíquico, y por tanto hoy día está en un exilio con otros compañeros que también están exiliados de Ecuador. Es como que en el pleno siglo XXI, de manera tan brutal, retrocedimos al siglo XX con las formas más clásicas de la proscripción política. Y en el caso de Chile, bueno, yo creo que el primer caso que se da en nuestro país, evidentemente no es el de Daniel Jadwe, sino que el de Daniel Jadwe ya es el más violento, el que tiene mayor profundidad en términos del Poder Judicial. No quiero dejar de lado con quien lo he conversado muchas veces, que es con Marco Enrique Dominami también, que Marco enfrentó 8 causas, de las 8 ya van 7 de las cuales ha sido declarado inocente, y ahora está enfrentando el último juicio, que al parecer va a tener el mismo resultado que los casos anteriores, pero con la intención mediática de dejarlo fuera de esta rueda, de este entorno de la discusión política, sobre todo que no se subordina de manera tan clásica al poder. Y lo que vive Daniel, ya para meterme de lleno en eso, bueno, mi caso es un caso que se da, y lo voy a tratar porque no me gusta hablar en primera persona de mi caso, es algo que cuesta mucho. El mío está ya yo tengo una causa pendiente o abierta, investigada, que está ya formalizada ya desde el 20 de diciembre. Se denomina acá delitos fraude subvenciones, pero al mismo tiempo el mío está con una categoría de frustrado. Y eso significa que hubo algún tipo de financiamiento irregular de mi campaña hacia otras campañas políticas. Y eso está en investigación,
Yo el día martes pasado tuve recién audiencia nuevamente porque la Fiscalía está pidiendo prórroga de 90 días más, porque los 90 días que ya habían pedido prórroga no avanzaron en ninguna de las diligencias que tenían que haber avanzado, que son, y les voy a decir, las diligencias que tienen en mi causa. Preguntar al conservador de bienes raíces cuántas propiedades me he comprado en el último tiempo. Preguntarle a impuestos internos cómo está mi declaración impositiva de tributos. Preguntarle al servicio electoral si las resoluciones que tomaron están bien hechas, en definitiva, porque por el servicio electoral yo tengo un sobreseimiento, y esas son las indagatorias más estructurales con las cuales me tienen con un arraigo nacional y también con un arresto domiciliario nocturno de 8 de la noche a 8 de la mañana. Yo no sé quién puede tener un arresto domiciliario por esas diligencias. Sí, que no tuvieron tiempo de llamar a esa gente. Ridículo. Claro, y sobre todo como si yo puedo interferir en impuestos internos, en el conservador de bienes raíces, o me pueda comprar o deshacer propiedad entre 8 de la mañana y 8 de la noche, o sea, entre las 8 de la noche y las 8 de la mañana, pero bueno, esas son discusiones que uno podrá dar más adelante con el Poder Judicial. Sin embargo, ¿esto por qué lo pongo antecedente? Porque si lo mío llega a ser absurdo, lo que pasa con Daniel Jadot es mucho más absurdo aún. La causa de Daniel, bueno, yo creo que sí, además soy una compañera amiga también de él, a quien este último tiempo en lo personal afecta mucho a nuestro entorno la situación de él, lo extrañamos muchísimo. Esto no solo lo digo para que ustedes lo sepan, sino que cuando él vuelva a tener su libertad, él pueda saber que siempre hablamos con él, no solo como militantes políticos, sino que también como amigos que somos. Bueno, la causa de Daniel parte porque en su primer periodo, Daniel asume como alcalde en Recoleta el 2012, su primer mandato, y bueno, una comuna liderada desde los 90 en adelante por la UNI, que había sufrido un deterioro económico potente. Aclara, Karina, por favor, aclara lo que es la UNI para el público que acá escucha. La UDI es la Unión Demócrata Independiente, que es el partido del pinochetismo. El partido que el pinochetismo legalizó hacia el retorno de la democracia. Es el partido de Jaime Guzmán, senador, ideólogo, cabeza, por decirlo así, incluso de los Chicago Boys chilenos. Uno de los ideólogos también de la Constitución de 1980 en nuestro país, que fue ratificado en el gobierno del presidente Boric. Y la UDI lideró el municipio, esta municipalidad, desde el retorno a la democracia hasta que Daniel Jadot asume como la presidencia, o sea, la alcaldía. Y este municipio es un municipio que está en el borde de Santiago, o sea, de la comuna de Santiago, no solo Santiago como región, sino que Santiago comuna, del municipio de Santiago. El municipio de Santiago, esto está hacia el norte del municipio de Santiago y llega hacia lo que son los bordados del cerro, hacia el sector norte. Y esta comuna es una comuna grande en términos territoriales, pero de no mayor densidad poblacional, sobre todo personas mayores, pero también venía un gran sector comercial, donde está, por ejemplo, La Vega. La Vega es un centro de abastecimiento que es como un gran abasto regional. Y también está el cementerio general, ahí yacen los restos del expresidente Salvador Allende, de Víctor Jara y de otros dirigentes más, y también está el patio 29 de los detenidos desaparecidos. Entonces, Recoleta en sí es un municipio bastante emblemático, pero tampoco es un municipio de mayores y de grandes recursos. Bueno, cuando llega Daniel Jadot viene a cambiarlo todo en términos de la estructura de pensar el municipalismo. ¿Y qué hace? ¿Qué instala? Lo primero es el derecho a los precios justos en términos elementos esenciales como los medicamentos. Y levanta la primera farmacia popular de Recoleta. Y la primera farmacia popular de Recoleta se instala en el mismo municipio. Ese programa, ¿cómo lo piensa? ¿Cómo lo hace? Es a través de la compra de medicamentos directo, a través de la CENAVAS, que es la Central de Abastecimiento Nacional que tiene la red nacional hospitalaria, y también a la compra de proveedores privados. Ojo, hoy día en Chile ni siquiera Laboratorio Chile, que era una empresa estatal, hoy día es chilena, es privada. Por tanto, no hay empresa privada proveedora de medicamentos, sino que esta gran abastecedora que centraliza medicamentos, los compra y lo distribuye medicamentos, sobre todo a los hospitales.
A esa empresa, o sea, la Senabas, que es estatal, Recoleta le compraba y vendía a precio de costo los medicamentos a la población. Eso significó una rebaja entre el 40 y el 60% del valor de los medicamentos a la población de Recoleta. Justo está ya en ese periodo la gran causa de caso de colusión de las farmacias, de las tres grandes cadenas de farmacia, que es la farmacia Ahumada, Cruz Verde y Salcobrán, que son consorcios internacionales. Ahumada está en varias partes de la región, con otro nombre, por cierto, pero es parte de estos consorcios, de estos grandes consorcios. Y en ese caso, bueno, surge, y está tan bien hecha la política pública, que el resto de la población empezaron a exigirle a sus municipios que poder adquirir, o que por qué sus municipios no tenían este sistema de medicamento a precio justo. O sea, un medicamento para el tratamiento de la diabetes que en el mercado sale entre 40.000 pesos chilenos, bueno, en las farmacias populares lo podrían incluso encontrar a 7.000 pesos chilenos. Es decir, como $7 promedio. O sea, había un descuento significativo al bolsillo, sobre todo en enfermedades preexistentes o ya crónicas en poblaciones más empobrecidas. Y bueno, esto que hace se conforma, empiezan a surgir las distintas farmacias populares. Daniel empieza incluso a capacitar a alcaldes a cómo implementar esta política pública. Alcaldes tanto desde la derecha como hasta los de la centroizquierda y la izquierda. Entonces ahí se forma la Asociación Chilena de Farmacias Populares, y que incluso llevó que hoy día, hasta la fecha, hay más de 170 municipios con farmacias populares establecidas bajo el modelo que Daniel implementa. Paralelamente, Daniel implementa a través de Recoleta Innova, que es donde están todos estos programas, la inmobiliaria popular, que es otro gran problema estructural que tenemos en Chile con el mercado. Y la inmobiliaria popular es que se construyan viviendas sociales de propiedad municipal, a nivel, o sea, que sean parte de la estructura municipal del Estado, para que puedan acceder las personas también al derecho a la vivienda de manera justa. ¿Por qué no se venden? Porque son viviendas en que por primera vez desde la dictadura, o sea, desde la dictadura, la última vivienda social que se construyó en este formato fue en el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, y bueno, de ahí conocemos cómo se privatizó Chile durante la dictadura y sobre todo en los 90. Entonces, ¿qué hace? Él construye estas viviendas con una cantidad de metros sobre los 60 metros cuadrados, de 3 dormitorios, completas, habilitadas completas, con espacios comunes, etcétera, y que las personas lo arriendan a precio justo, es decir, a un 10% hasta un 25% como tope del salario de quienes puedan adquirirla. Pero el programa está focalizado directamente a personas que estén en situación o que estén saliendo de una situación de violencia intrafamiliar. Es decir, sobre todo a madres o mujeres que estuvieran viviendo alguna situación de violencia intrafamiliar, son las primeras que están en la lista para ser parte de estas viviendas. Es decir, si una persona ganaba 500.000 pesos chilenos, partía pagando los 50.000, el 10%, y si mejoraba su condición podía aumentar el tramo de pago y de colaboración para mantener el edificio. Pero si esta persona quedaba sin trabajo, bueno, no pagaba arriendo. La idea no era como hacer colapsar económicamente a la familia. Y además están ubicadas cerca de establecimientos educacionales, supermercados, o sea, esto pensando también en la ciudad a los 15 minutos. Y otro programa que implementa, que ya está en la vivienda, es todo lo que tenga que ver con cultura. Y en cultura, bueno, el Festival UOMA, que es esta red de festivales de música que surgen con viene como mucha música alternativa, pop, rock, y que participa y todos abiertos y gratuitos. La Feria Internacional del Libro también, que estuvo Atilio Bono acompañándonos en su primera versión, en su segunda versión, y que tengo entendido parece que viene ahora en septiembre también. Me dijeron que lo dijera al aire. Muy bien, has comprometido, Atilio. O sea que estuvo tocando muchos intereses, grandes intereses, ¿no? Grandes intereses, del capital corporativo chileno.
Claro, y cuando nos metemos en el mundo de la cultura, bueno, también no solo la Feria del Libro, la librería popular en Recoleta no existía ninguna librería. Y todos decían que este programa no iba a ser exitoso. Y la librería popular vende libros también en el mismo formato que la farmacia, libros a precio justo. ¿Por qué? Porque el municipio no busca rentabilidad, no busca lucro. Lo que hace es lograr que la gente tenga acceso a la cultura, a la salud, a la vivienda y así sucesivamente. Incluso ahora que Daniel está preso, que ya está privado de libertad, se logró, que es muy bonito ese programa igual, porque también tiene que ver con el derecho a la muerte digna, la funeraria popular. Ay, qué importante. Morirse en Chile es carísimo. Sí. Ay, Dios. Morirse en Chile es carísimo. Sí, acá también. Se implementó, sí. Y fíjate que nunca se piensa como política pública. Sí, las pobres no pueden despedir muchas veces dignamente a sus familiares. Sí. Claro, entonces él levantó esta política de la funeraria popular y fue inaugurada hace una semana y media atrás, que también busca entregar una muerte digna y el despedir a alguien que tú quieres, que tú amas, que un familiar, un amigo, lo que sea, de la mejor manera, como corresponde, sin tener que estar también cayendo en el brazo lucrativo. Y mira, hoy día nuestro país vive una de las crisis energéticas más grandes. Tuvimos un temporal en el país, no solo en la región metropolitana. Bueno, como ustedes saben, Chile es un país de mucha montaña, por tanto nunca hay tantos vientos tan fuertes como se conoce en otras latitudes. Y tuvimos en varias zonas del país vientos por sobre los 120 kilómetros por hora. Entonces, nosotros le tenemos miedo a los terremotos, le tenemos miedo al viento. Y dejó a mucha población sin electricidad. Incluso hay zonas del país que todavía llevan más de 10 días sin luz. Y bueno, el monopolio de las energéticas, lo sabemos, de la empresa eléctrica. Y Daniel, entre uno de sus programas que estaba instalando, es implementar política de abastecimiento de electricidad con paneles solares a los hogares, pero que además inyectaran electricidad a la red pública para colaborar en descongestionar las deudas electorales que acarrea el municipio del gobierno. Fíjense, 2 años de gobierno local, Daniel, pero todavía se acarrean deudas eléctricas desde el gobierno de la UDI. Entonces, el que los hogares pudiesen subvencionar a través de paneles eléctricos, paneles solares, generar energía y además suministrar toda la energía que generan a la red pública o la que les sobraba a la red pública para colaborar con los gastos de electricidad de las zonas comunes, las calles, etcétera, también es una política que se está implementando. Por tanto, Daniel siempre estuvo en eligió adversario el sistema político, no empresas en particular, sino que el sistema de mercantilización de la vida que a nuestro país nos tiene bastante agobiado. Ha recuperado escuelas públicas, ha sido de los únicos alcaldes que no ha cerrado escuelas públicas, que las mantiene abiertas día y tarde, incluso aumentando su plaza académica, que no discrimina por nacionalidad, que no discrimina por situación socioeconómica. Abrió la Universidad Recoleta. Bueno, también las ópticas públicas, ¿no? También, Karina. Las ópticas, sí, la óptica popular. Está el centro audiológico y también está el centro de terapias para personas con algún tipo de discapacidad o también con niños TEA, ¿ya? O para personas TEA. Sobre todo por lo que tenga que ver elementos sensoriales. Está habilitada la piscina, están habilitados los terapeutas ocupacionales y además Recoleta tiene un equipo de fútbol que es Deportes Recoleta, que incluso estuvo peleando en abril, mayo, pasar a la primera B. O sea, en todas las áreas. Demasiadas cosas buenas. Lo único que falta es que salga campeón. Ya era mucho para Por favor. el establishment chileno. Ya era demasiado. Así es. Entonces estaba metiendo incluso en áreas como la del fútbol. Entonces cuando uno ve un municipio así y que además es exitoso, las políticas públicas que se han desarrollado han sido todas exitosas, bueno, se iba a buscar hacerla quebrar o hacerla chocar con algo tan violento como la persecución judicial. Karina, una pregunta. Toda esa gente tan beneficiada por estas políticas que llevó a cabo Daniel Jadue, ¿qué dice la gente de Recoleta? Mira, para Daniel, a ver, esta causa a Daniel se le interponen, incluso el municipio fue allanado,
el día en que Daniel Jadwe inscribió su candidatura a su última candidatura a alcalde, en enero del 2021. Y Daniel ganó de las 3 elecciones, o sea, la primera elección gana, la segunda aumenta un 50%, a un 52% si no me equivoco, la adhesión, y ahora en la tercera elección Daniel llega al 60%, si no me equivoco, un poco más. En sí, Daniel es muy querido por su comunidad, es un alcalde muy reconocido también por su gestión, es uno de los pocos alcaldes que ha logrado generar como, ¿cómo decirlo? Esta sensación de que no es solo de Recoleta. Daniel supera el imaginario de Recoleta. Daniel es una figura nacional. Cuando cae detenido, o sea, cuando son los días de audiencia y formalización, a Daniel lo acompaña la gente de manera multitudinaria al tribunal, tanto vecinos como vecinas de Recoleta, pero también compañeros y compañeras que lo acompañan siempre. Es más, tuvieron que cerrar el metro, porque afuera de los tribunales hay un metro, la estación de metro Rondizoni, y tuvieron que cerrar para que la gente, porque había colapsado de la entrada al tribunal. Hay una sensación de injusticia muy profunda por parte de la ciudadanía, no solo de Recoleta, sino que a nivel nacional. No se comprende el por qué se sigue señalando que Daniel es un peligro a la sociedad. Lo hemos conversado en términos jurídicos con algunos abogados. La causa que se le interpuso a Daniel corresponde a una sala civil, es una demanda civil, por ningún lado una demanda penal. Lograron, yo creo, tener lo que más querían, que era la foto de Daniel esposado y engrillado. Claro. Pero al mismo tiempo han puesto en valor también la discusión de lo que ha significado su política pública. Y lo que hace una gestión que no tiene miedo a enfrentarse al poder, porque al mismo tiempo tenemos una otra gestión que más bien se ve siempre temerosa, por tanto reculando siempre con las políticas públicas comprometidas con el programa. No lo decís entonces, vos, Karina, lo decimos nosotras, aquí nos hacemos cargo. El presidente Boric realmente deja muchísimo que desear, con tanta supuesta timidez y moderación, que al final continúa administrando también el modelo neoliberal en Chile, ¿no? Continuando con algunas políticas de Piñera y sigue intacto los carabineros, la política represiva contra la población mapuche, etcétera. Digo, nos hacemos cargo nosotras de decirlo, pero bueno, yo creo que sí hay una sensación a nivel nacional de no estarse cumpliendo con el programa de gobierno. El gobierno podrá tener las excusas para hacerlo, podrá tener sus justificaciones, podrá incluso tener sus argumentos de por qué no cumple con el programa, que incluso en términos políticos es legítimo. Pero también es legítimo decirle que tú no vas a cumplir con tal programa, o que sientes que ese programa perdió legitimidad, o que ese programa no va, o que estaba equivocado con el programa que suscribiste. Pero hay una sensación a nivel nacional de que se parte con un gobierno y se gestiona con otro programa que no era el con el que se llegó. En términos, por ejemplo, del sistema de pensiones, se sigue fortaleciendo la AFP, más allá que se diga que se les va a entregar menos porcentaje de un porcentaje adicional. Se sostiene la deuda de los estudiantes universitarios, no se avanzó en el cambio y la reestructuración de Carabineros, no se ha avanzado en los juicios de verdad y justicia respecto a las violaciones de derechos humanos en la revuelta social. ¿Hay algún preso todavía o presa de la revuelta social, Karina? O sea, hay algunas personas que siguen con prisión respecto a quienes habían estado involucrados en la revuelta. Lamentablemente aquellos que el carabinero que empujó a este menor de edad por el río Mapocho, no me acuerdo bien la fecha, era en octubre del 19. Estoy tratando de centrarme. En octubre del 2020 fue absuelto el general director de Carabineros, el general Yáñez. Hoy día hasta la fecha no ha sido procesado, o sea, no está formalizado. Es más, el Ministerio de Interior solicitó, la ministra de Interior decía que era muy complejo formalizarlo,
Karina, porque la situación de inseguridad nacional es mayor. Sí, bueno, la verdad que, bueno, ya para ir terminando, porque estamos en la radio, los tiempos, la verdad que da para hablar mucho más, pero bueno, también digo, te agrego a esto que decías, la política exterior, ¿no? De Daniel Boric, que también hay una continuidad con el de Piñera, y bueno, ya lo vamos a hablar en un ratito cuando hagamos una entrevista sobre el tema Venezuela, pero te queremos agradecer un montón. Yo me acuerdo que ahí en Venezuela te hice una pregunta parecida a la que te hizo Telma sobre cómo responde la gente. Bueno, vos me contabas, lo digo así rápido, no nos da tiempo que lo cuentes vos porque tenemos que ya ir a la tanda, pero bueno, sí nos contabas vos sobre el cariño de la gente que lo va a visitar a la cárcel, que le lleva cositas, que le lleva cartitas, que todo el tiempo está rodeado de amor, y bueno, quién sabe si también con este refrán medio vulgar, pero bueno, no hay mal que por bien no venga, y esto haga fortalecer todavía más la figura de Daniel Jadue, este ataque injusto que le hacen termine fortaleciendo el apoyo popular, y ojalá que pueda ser bueno, un gran referente de cara a la disputa electoral del año que viene en Chile. Te agradecemos muchísimo esta presencia, Karina, estamos con vos para lo que necesites, también te apoyamos porque también estás siendo perseguida, tenés la Radio de las Madres, tenés nuestro programa Diálogo Internacional y nuestro abrazo, así que te mandamos un agradecimiento y un abrazo fuerte. Gracias, Un abrazo a ustedes. Que estén muy bien, espero verlos pronto. Así será. Pronto. Vamos a una tanda, enseguida venimos. Diálogo Internacional. Somos Radio. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Hermosa musiquita chilena, canción Hijos de la Tierra de... me equivoqué. Gracias, Flor. Cualquiera. Sí, porque ahora vamos a hacer la entrevista sobre Venezuela, pero yo quedé pensando en Chile. Y bueno, como estábamos charlando acá, la anterior era de los Jaivas, Hijos de la Tierra, y ahora justamente, como decía, que estamos escuchando en este mismo instante, Llora esa mujer, el artista es el grupo Un Solo Pueblo. Bueno, y justamente esta hermosísima musiquita venezolana, porque ahora vamos a entrar en tema Venezuela, del cual obviamente venimos hablando sábado tras sábado, y el occidente entero habla, pero bueno, aquí nadando contra la corriente, en defensa de la democracia popular en Venezuela, tenemos a nuestro querido compañero que ya hemos entrevistado en varias ocasiones. Nos referimos a Jorge Arriaza. Él es militante, socialista, chavista, bolivariano. Es secretario ejecutivo del ALBA TCP, de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Es vicepresidente de los consejos comunales y comunas del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cómo estás, querido Jorge? Acá te saludamos Atilio Borón, Marcelo Rodríguez, Telma Luzzani y Paula Klachko. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Paula? ¿Cómo están todos por la Argentina? Por aquí muy bien. Aquí en esta Venezuela en la que nadie se aburre. No. Y donde estamos construyendo nuestro propio camino hacia la liberación. Aquí a sus órdenes, a su servicio. Así es. ¿Qué tal, Jorge? Atilio te habla. ¿Cómo estás? Atilio, saludos, hermano. Un abrazo. Acá andamos en la lucha también. No te creas que acá no tenemos en qué entretenernos nosotros, ¿no? Yo lo sé. Tremendo. Mira, obviamente te queremos hablar sobre... Acércate un poquito al micrófono, Atilio. Sí, bueno, ahí está, ahí mejor. No, yo le quería preguntar a Jorge cómo está la situación ahora, porque esta semana los distintos partidos y fuerzas políticas tuvieron que presentarse ante la sala electoral del Supremo Tribunal Constitucional de Venezuela, en función de las demandas, la apelación o la impugnación que habían hecho algunos miembros de la oposición, sobre todo la gente relacionada con la Alianza Plataforma Unitaria Democrática, o sea, el grupo que presentaba como candidato a Edmundo González Urrutia y que tenía como lideresa, ¿verdad?, a la María Corina Machado. Lo que acabo de recibir un informe, quería chequearlo contigo, que esa gente que debía presentarse este miércoles no se presentó. Mejor dicho, fueron otros en lugar de González Urrutia, pero el informe que hace la Sala Constitucional es que no consignaron material electoral alguno, argumentando que no poseen ningún tipo de documentación referida al proceso electoral. Manifestaron que no tienen actas de escrutinio de los testigos de las mesas, ni listados de testigos, aduciendo además, estoy leyendo, ¿no?, que no participaron en el proceso del traslado y resguardo material alguno. Igualmente señalaron que la organización Súmate es parte del equipo asesor técnico de la Alianza Plataforma Unitaria Democrática y desconocieron quién o quiénes realizaron la carga de la información de las presuntas actas del escrutinio de la página web. En resumen, toda esa gente ha venido a confesar o a decir que no tienen nada y que todo fue una invención. ¿Qué me dice de esto? Bueno, Tilio, efectivamente, yo tuve la oportunidad esta mañana de acudir al Tribunal Supremo como parte del
de los organismos internacionales presentes en Venezuela, y fue muy clara la decisión de la sala electoral, donde explican cómo fueron convocados todos los partidos políticos, los 38 partidos políticos que están inscritos ante el Consejo Nacional Electoral, y los 10 candidatos. Se presentaron los partidos, no se presentó uno de los candidatos, que es precisamente González Urrutia, el mismo que no firmó el 20 de junio, si no me equivoco, un pacto que se firmó de reconocimiento de los resultados. A ver, me parece. Electoral fue... Sí, adelante, Jorge, tuvimos un pequeño corte, adelante. Bueno, les decía que González Urrutia no se presentó a estas audiencias, es el mismo candidato que no se presentó en junio, cuando el CNE convocó a firmar un pacto de respeto a los resultados electorales. Así que no es de extrañar. Pero lo más curioso es que los partidos que postularon a González Urrutia, Un Nuevo Tiempo de Manuel Rosales, la Mesa de la Unidad Democrática y un par de partidos más pequeños, si bien se presentaron ante la sala electoral del Tribunal Supremo, no llevaron absolutamente ningún documento, no llevaron actas, no llevaron nada que corroborara ninguna irregularidad. De hecho, lo que se les había pedido, ya que además andan como con una neurosis en el mundo pidiendo las actas, era que llevaran las copias de las actas. Todos los partidos políticos en Venezuela que preparan sus testigos en las mesas electorales reciben, cuando se cierra la mesa, la máquina transmite los datos y en simultáneo imprime el acta e imprime una copia de cada acta de cada máquina para cada testigo de cada partido. Esas actas las tienen todos los partidos, pero ellos no las presentaron. El señor Manuel Rosales dijo que se habían encargado de subirlas en una página web, una gente de María Corina Machado, y que ellos no las han visto, que no saben quiénes subieron en esa página web las actas. Es decir, se caen las máscaras. Pues esto es absolutamente absurdo, todo lo que ellos han presentado. Y además, Atilio, cuando leías la decisión de la sala, lo curioso aquí es que es el presidente Nicolás Maduro, como ciudadano, como candidato ganador y como candidato participante en las elecciones, quien va a la sala electoral e introduce este recurso, un contencioso electoral, anticipándose, ya que habían puesto en duda los resultados electorales, dijeron que ellos habían ganado 70-30, que era falso, que el CNE había sufrido ningún tipo de ataque cibernético en la transmisión. Entonces el presidente dijo, bueno, es mentira lo que nosotros estamos planteando, vamos a llevarle las pruebas a la sala electoral, todos y todas, públicamente, y que los expertos digan cuál es la verdad. Entonces, hasta ahora, las únicas actas que recibió la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia son las actas de los partidos del Gran Polo Patriótico, el Partido Socialista y los demás partidos, más, por supuesto, las actas originales que el Consejo Nacional Electoral también consignó ante la sala electoral. Ahora se van a revisar, habrá un peritaje y bueno, se sabrá absolutamente con detalle el resultado y cuáles son los fundamentos de ese cuestionamiento que hicieron en estos sectores de la derecha extremista y el mundo al proceso electoral venezolano. Pero incluso que después que se conozcan los resultados ya verificados por la sala electoral, ellos pretendiesen introducir una impugnación, porque no la han introducido. No hay ninguna impugnación de ningún partido de oposición en Venezuela en curso, pero incluso si ellos la pretendiesen introducir ante el CNE, ¿con qué la pueden sustentar? Si ellos dicen que no tienen las actas, que no tienen los documentos, que no tienen... es decir, si tú no tienes nada, ¿cómo puedes decir tú, yo tengo la verdad y el Consejo Nacional Electoral no? No tiene ningún sentido. Creo que ellos mismos se están matando, se están suicidando con toda la matriz mediática que lanzaron, con un 70-30 absurdo en un país polarizado, porque la verdad es que en Venezuela no hemos logrado superar la polarización. Sigue siendo el chavismo, la revolución bolivariana, una mayoría, pero una mayoría que está allí. Cuando uno suma los votos de la oposición, tienen casi 50%, y el chavismo tiene
más del 50% ahí poco. La diferencia es la propia de un país polarizado. Es como si nosotros hubiésemos dicho algún día vamos a ganar las elecciones 80-20, 70-30. Hubiese sido un insulto a la inteligencia de los venezolanos una posición como esa. Entonces, bueno, aquí estamos. En la sala electoral se tomará el tiempo necesario en hacer el cotejo, el peritaje, tanto informático como físico, de todo lo que se le ha presentado y que está bajo su resguardo, y esperaremos su sentencia definitiva en este caso para que venga la paz y para que se imponga la verdad en Venezuela. Dime, Jorge, ¿hay un plazo para que la sala electoral se expida o todavía no? 15 días. Bueno, desde el 5, si no me equivoco, de agosto, ellos se dieron un plazo de 15 días prorrogable. Entonces, bueno, yo espero que no haya prórroga, pero en todo caso un máximo de 30 días tendrían para dar el resultado final. Que es además lo que estaba previsto en la Constitución, ¿no? Que el mismo Consejo Nacional Electoral tenía constitucionalmente 30 días para publicar el detallado de la transmisión de datos. Jorge, justamente, hay algo que también de lo cual no se habla, hay incluso compañeros y compañeras confundidas, ¿no? Están con el famoso tema de las actas, o de esta falta de la caída de la página del CNE. Tengo entendido que continúa caída la página del CNE. El comunicado, el segundo comunicado, en tono respetuoso y convocando la autodeterminación de Lula, Petro y AMLO, pero que siguen insistiendo con la transmisión de datos y no se tiene en cuenta esto que ustedes denuncian, que es el ataque cibernético masivo, este hackeo de la cual ustedes fueron dando alguna información. Se está, obviamente que es lo que el presidente Nicolás Maduro le pide al tribunal, a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia que investigue, pero ¿se tiene algún dato más de cómo está, de cómo fue y sigue siendo ese hackeo? Se sabe que hubo incluso técnicos estadounidenses que estuvieron en Macedonia del Norte unos días antes del 28 de julio. ¿Se tiene algún dato más y cómo están en vías de poder incluso pensar en solucionar ese hackeo tremendo al que estuvieron sometidos y están? Bueno, efectivamente, tanto el día de la elección como los días subsiguientes, en general el Estado venezolano recibió un ataque cibernético que está, bueno, pueden consultar ustedes páginas hasta estas páginas especializadas, estadounidenses, europeas, rusas, etcétera, y se ve un tráfico impresionante. No recuerdo el número, pero es algo así como millones de intentos de entrar en las páginas del Estado por segundo, ¿no? Esto hizo que la transmisión de los datos fuese más lenta. Por eso ese mismo día de las elecciones el Consejo Nacional Electoral había dicho que iba a dar los datos cerca de las 9 de la noche y fue cerca de las 12. Pero han seguido los ataques. Yo entiendo que la del Consejo Nacional Electoral en particular recibió fuertes ataques directamente a sus servidores y bueno, están resguardando toda la información. Ahora ya la información, digamos, realmente la tiene el Tribunal Supremo de Justicia completa, tiene toda la información detallada de los resultados, todas las actas, y le corresponderá a ellos. Al abocarse la sala electoral, que constitucionalmente es la máxima instancia de decisión en caso de un contencioso electoral, ya quedará en manos de ellos y cuando ellos lo consideren le dirán al Consejo Nacional Electoral que por la vía de su página web o por cualquier otra vía, bueno, si es atacado, publique los resultados ya corroborados definitivamente por la sala electoral. Y ese será el fin de esta historia. Pero y yo quiero resaltar esto, Atilio, Paula y compañeros y compañeras de querido pueblo argentino. Mientras el presidente Maduro andaba por el país, y creo que pocos fueron testigos en el mundo porque no lo transmitían los medios de comunicación tradicionales, las redes sociales tenían un baneo también, pero el presidente estuvo visitando 2 y 3 ciudades en 2 y 3 estados venezolanos diarios, y él hizo campaña electoral de propuestas, de ofertas, de reflexiones, de análisis de lo sucedido, de canciones, como dicen aquí los jingles de las campañas electorales, de alegría, etcétera. Mientras la derecha estaba planificando entre el ataque cibernético, es todo este tema de un falso resultado, de unas falsas actas, y también
a personas de alta peligrosidad, delincuentes, que fueron contratando para tratar de encender el país apenas el Consejo Nacional Electoral diera los resultados reales. Y aquí hubo una situación de verdad preocupante desde la noche del 28 hasta la mañana, tal vez del 30 o la madrugada del 30, donde vimos cómo salieron, de repente había miles de focos en el país, pequeños focos, pero con gente encapuchada, delincuentes, que quemaron hospitales, que quemaron centros de salud más pequeños, que quemaron módulos policiales, que destruyeron infraestructura, que cerraban las carreteras, donde hubo enfrentamientos, la policía tuvo que actuar. Afortunadamente se actuó, digamos, con mucha premura. Ya el presidente lo había dicho incluso públicamente, que ellos venían con un plan violento y bueno, los órganos de seguridad actuaron, detuvieron a los cabecillas y esto a las 48 horas había terminado. Yo sé que todavía en el mundo dicen que Venezuela desde las elecciones está encendida y que esto, miren, yo pudiese salir ahora a pasear por Caracas, a los parques, feliz de la vida, no hay ningún problema, la gente está incluso más activada económicamente que antes de la elección, porque antes de la elección ahí estaba la tensión electoral, que iba a pasar, pero una vez que se detuvo la calma, martes, miércoles, 31, 1 de agosto, ya la gente salió con muchísima más, e incluso los que no trabajaron esos primeros 2 días salieron a recuperar el tiempo perdido y la ganancia, los comerciantes, etcétera. Entonces tenemos un país tranquilo, un país donde esta matriz de las actas y de todo esto no está presente, sino en un pequeño sector de la derecha venezolana, donde se ha hecho justicia con las personas que salieron a tratar de quemar el país y donde el pueblo está esperando como tantas cosas que puede estar esperando un venezolano, que la sala electoral del Tribunal Supremo dé el dictamen final sobre este tema para salir adelante. Hemos visto un frente en el mundo muy activado, tratan de reactivar algo parecido a lo que fue el Grupo de Lima o Grupo de Grima, ese terrible que existió en su momento. En los Estados Unidos un día dice que no reconoce, otro día que sí reconoce, que si Edmundo es presidente, que si no es presidente. Lo mismo el gobierno de Milei y otros gobiernos, el presidente de Panamá convocando cumbres. Es decir, es la estrategia completa que ellos tenían planificada. Ellos no hicieron campaña para ganar elecciones, ellos planificaron una estrategia para arrebatarle el triunfo al pueblo venezolano por la vía, una vez más, del atajo, de la fuerza, y han fracasado y seguirán fracasando. Así es. Y tienen, Jorge, tengo entendido que tienen también pendiente esta semana entrante una reunión con el presidente Nicolás Maduro Moros, con el presidente Andrés Manuel López Obrador y Lula y Petro. ¿Qué expectativas hay con esa reunión? También para contraponer, ¿no? Esto que vos decís, este intento de reflotar un grupo de Lima que ahora parecía que iba a ser el grupo de Panamá, con ese señor que acaba de asumir de la derecha panameña. ¿Qué expectativas tienen frente a esta reunión y que se pueda generar, contrarrestar este nuevo intento de la articulación de derecha en América Latina? Bueno, ha sido esa una iniciativa propia de Colombia, México, Brasil. Ellos quieren actuar allí también como mediadores. Muy bien, constructivo. Ahora, realmente, Paula, nosotros no nos importa ni lo que piense el de Panamá y realmente no nos importa lo que piense tampoco los presidentes amigos. Lo que nos importa es lo que votó el pueblo venezolano el 28 de julio y que se respeten los resultados. Y bueno, si ellos quieren ayudar, articular lo que sea, pero realmente nuestra atención está puesta en el país, en nuestras instituciones, en nuestra soberanía. Bien. Y bueno, esperemos que esto salga adelante con tranquilidad como hasta ahora ha sido. Bueno, Atilio, no sé si querés alguna cosita más. No, creo que está muy claro lo que nos ha dicho Jorge. Vamos a estar a la espera de todas maneras porque sabemos que la derecha va a seguir con su campaña, ¿verdad? Y bueno, nosotros seguiremos diciendo las verdades y esta resolución de la Sala Constitucional ha sido muy, muy importante. La vamos a difundir por todos los medios y ojalá que llegue a manos del presidente Lula, de Gabriel Boric, de Gustavo Petro, el mismo de AMLO.
AMLO, ¿verdad? Que todavía están con algunas dudas, pero bueno, acá me parece que todo se despeja. La verdad que la oposición no tiene sino una denuncia absolutamente infundada, y como tú has dicho, Jorge, participaron en las elecciones como un pretexto para producir disturbios que desencadenaron un cambio de régimen, y el plan le salió mal. Y además con el chavismo, el pueblo chavista en la calle, ¿no? Eso es impresionante, lo pudimos ver no solamente en los días en la campaña impresionante que tú hacías referencia, sino ahora desde el cierre. Yo tuve la oportunidad de estar, más de 1 millón de personas en la calle, el cierre de campaña el jueves anterior a las elecciones, 7 avenidas completas, y después de ese intento violento terrible de lunes y martes, todo el pueblo chavista en la calle, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hoy. Bueno, realmente impresionante, es algo que no muestran los medios, así que ese es el pueblo activo y participando en su democracia protagónica. Bien, sí, bien. Paula, es importante eso, la movilización del pueblo para proteger su victoria y su poder. Y yo solo quería terminar con esto, y Atilio es testigo de ello porque lo conversamos la noche antes de las elecciones, o 2 días antes de las elecciones, no recuerdo. La participación electoral que hubo en Venezuela, cercana a un 60%, con una base chavista histórica, permanente, constante, trabajada, hay quienes llaman a eso maquinaria, como quieran llamarlo, pero es una base de entre 5,5 millones y 6 millones, más una elección presidencial de alta participación que te puede dar una votación adicional. Si votaron 12 millones y tanto de personas, nos da a nosotros más de la mitad de los votos cómodamente. Si hubiese participado el 80% del padrón electoral, o incluso vamos a poner el 65, 67, ahí los números podían acercarse, pero no fue así. Entonces, tratar de dar otro resultado, tratar de voltear la historia, voltear la estadística, de voltear la demografía electoral venezolana es un absurdo, y los pueblos del mundo deben estar al tanto, deben estar seguros de lo que se les está informando desde Venezuela, desde su revolución y desde su institucionalidad, y que simplemente nosotros estamos defendiendo nuestro derecho a la soberanía y la verdad, que fue lo que ocurrió el 28 de julio. Así es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Seguiremos. Gracias a ustedes. Cuentan con nosotros acá en Radio Madres y en Diálogo. Claro que sí. Absolutamente. Muchas gracias. Un abrazo. Abrazos. Bien. Enseguida venimos. Diálogo Internacional. Suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguimos en Diálogo Internacional, y ¿a quién tenemos? Telmi, ¿qué tema ahora? Bueno, ahora vamos a ir, estuvimos hablando un poquito del genocidio en Israel. Las noticias lamentablemente en ese lugar son horribles. Hubo hoy un ataque nuevamente a un hospital y a un colegio, centenares de muertos civiles. Y además hubo otro atentado muy importante. Nosotros creo que el sábado pasado hablamos sobre el atentado contra el líder de Hamas, Haniyeh, Ismail Haniyeh, y ahora hubo otro atentado en el que mataron a otro líder de Hamas, pero esta vez en el Líbano. Bueno, como vemos, la situación sigue muy compleja, así que estamos en contacto con Santiago Salgado, amigo. Sebastián. Ay, perdón, Sebastián Salgado, que decía amigo y periodista de Data Urgente. Lo hemos sacado cuando estuvo en Ucrania, me acuerdo, creo que fue el año pasado o el año 22 mismo. Así que él nos va a traer información y análisis sobre este tema. ¿Cómo está Sebastián? Telma Luzani, Paula Klachko y Marcelo Rodríguez. Y Atilio Borón también. Bueno, un saludo para todos, Telma, Paula, Marcelo, Atilio, un gusto estar de vuelta en este espacio. Sí, evidentemente estamos viviendo un tiempo de turbulencia máxima, ¿no? El asedio del régimen sionista contra los líderes del movimiento de resistencia en diferentes lugares están viviendo
tal vez el momento más álgido que busque posiblemente una respuesta que contenga una escalada militar de esas que es muy difícil después volver hacia atrás, ¿no? Ustedes mencionaban... discúlpame, el sábado pasado explicamos que justamente lo que había pasado con Haniyeh en Teherán, en la capital de Irán, era una provocación altísima por la cual casi Irán no puede dejar sin respuesta. Y ahora pasa lo mismo en el sur del Líbano. ¿Qué pensás? ¿Qué puede pasar con todo esto? Sí, eso es importante porque hay que recordar que Haniyeh estaba en Teherán en el marco de la asunción del nuevo presidente, ¿no? Entonces, lógicamente, en cualquier parte del mundo, pero sobre todo para Oriente Medio, para el mundo islámico, para el mundo árabe, que incluye al persa también, como es en Irán, el resguardo siempre está a cargo del huésped, con la connotación de seguridad que necesitaba, ¿no? Lógicamente, una figura del máximo mando de Hamas para estar en un evento como ese. Por lo cual, yo creo que la respuesta de la República Islámica está en camino realmente. Es algo a lo que el propio gobierno difícilmente pueda evitar, porque a veces es la propia población la que presiona, porque la cuestión de honor va contra la sociedad toda. Claro. Entonces, la respuesta de la República Islámica ante ese asesinato del líder de Hamas en el país persa, la percepción que yo tengo es que no va a tardar mucho en hacerse esperar y seguramente pueda ser mucho mayor a la respuesta que ya vimos del atentado israelí contra la Embajada de la República Islámica de Irán en Damasco, ¿sí? Que fue, recuerden ustedes, un ataque con misiles contra una base militar israelí, de la cual desde una perspectiva de análisis hemos visto de que ya existía una cierta información. Es como que Irán le puede haber dicho, miren que yo tengo que responder tal día. Y ahí hubo 7 países que salieron a apoyar la famosa cúpula de hierro israelí para que la mayoría de esos misiles no hagan impacto, aunque hubo sí algunos que tienen un poder que se llama supersónico, sí impactaron sobre la base militar. Y bueno, lo que pasó hace menos de 24 horas es una situación de una envergadura similar, porque también un líder de Hamas que estaba en este contexto en el Líbano, ¿sí? Y que por tanto eso se supone que es un territorio resguardado por las fuerzas de Hezbollah, ¿sí? No de Hamas, del movimiento de resistencia Hezbollah. Bueno, uno de los líderes de Hamas, Samer al-Hajj, que estaba circulando en su automóvil en la ciudad de Sidón, un lugar donde estuvimos el año pasado, un puerto emblemático, algunos dicen el puerto más antiguo del mundo, de la etapa fenicia. Bueno, fue alcanzado por un dron con un asesinato dirigido del cual el propio ejército israelí ya se hizo cargo. Y entonces, bueno, vemos que la respuesta en este caso por parte de Hamas no se hizo esperar. Ya en este momento que estamos hablando han pasado algunas horas de la respuesta de Hezbollah, que por primera vez hizo un ataque misilístico 20 kilómetros dentro de lo que son las fronteras de Israel o la Palestina ocupada, que hasta ahora, digamos, todos los ataques de Hezbollah habían estado circunscriptos en una zona, si se quiere, más cercanas todavía a lo que es esa frontera que vive esa situación de tensión permanente. Así es que la sensación que tenemos es que estamos al borde de una escalada mayor a todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué otra respuesta? Bueno, porque también, digamos, tanto Hezbollah
como el caso de Irán, son dos claros aliados a la resistencia palestina. También hay otro grupo, los hutíes en Yemen, que también tienen esa misma posición. ¿Puede haber algún tipo, digamos, de acuerdo entre los tres y algunos agentes más que apoyen a los palestinos en una acción contra Israel, una acción, digamos, coordinada? Sí, hemos visto ya por lo menos 2 acciones coordinadas del movimiento Ansarolá, de los hutíes, como vos decís, Telma, con la resistencia de Hezbollah en Irak, ¿sí? Que es algo de lo que no se habla tanto. Hay una resistencia importante, armada, en Irak, que trabaja, si se quiere, de una manera más silenciosa, pero no por tanto menos efectiva. Y ellos han atacado de manera conjunta el movimiento Ansarolá de los hutíes de Yemen y la resistencia iraquí, el puerto de Haifa, y han generado una serie de daños muy, muy importantes, de los cuales generalmente Israel trata de no mostrar el daño que le han causado. Por eso sí, esos pequeños episodios vemos que se pueden llegar a coordinar en una acción ya de fuerza mayor, en los cuales se sumaran todo el potencial, vamos a decir, militar de Hezbollah en el Líbano y el de la República Islámica de Irán, que es mucho más grande, vamos a ponerlo en esos términos. Realmente tendríamos que empezar a pensar en una geografía diferente en Asia Occidental de la que estamos conociendo, por lo menos en sus divisiones políticas hasta ahora. Y escúchame, Sebastián, ¿cómo han reaccionado? Sabemos cómo reaccionaron cuando fue el asesinato contra Haniyeh, pero digamos ahora con este nuevo crimen, ¿cómo han reaccionado otros países árabes? Por ejemplo, Egipto, o por ejemplo incluso Qatar, que ha sido moderador o intentó ser moderador en algún momento, y que, por supuesto, con estas acciones de Israel, la moderación o la posibilidad de diálogo de paz se frustra, ¿no? En el caso de Egipto, el presidente al-Sisi siempre ha tratado de mantener una especie de vínculo estrecho con el gobierno de Estados Unidos. Eso se ve bastante claro, porque si no, lo que es el acceso de Rafah hubiera servido por lo menos para que Egipto permitiera entrar ayuda humanitaria, cosa que nunca hizo. Por eso, si bien Egipto también es un país mayoritariamente islámico, sus vínculos con Occidente creo que no le permiten un margen de acción a la altura de lo que se espera. Por eso muchas veces se habla, ¿no?, de esa especie de traición egipcia. Una postilla, Sebastián. Al-Sisi llegó al poder gracias a Estados Unidos, porque había ganado, yo hago un resumen chiquitito, había ganado el candidato de los hermanos musulmanes, y por un arte de magia terminó siendo Al-Sisi el presidente, ¿no es cierto? Así que bueno, le debe bastante a Washington. Sí, y también hablamos de traición, porque no olvidemos que Egipto fue de alguna manera la cuna del panarabismo, del panafricanismo, que bueno, después terminó siendo cuando asume el presidente Sadat, ¿no?, que había traicionado todo el legado anterior, el primer país, vamos a decir, islámico que reconoce la existencia de Israel como Estado, ¿no? Sí. Por eso, de Egipto se esperaba como un legado diferente que después de a poco ha ido traicionando. Y en el caso de Qatar, es como esos países que en términos de billar siempre terminan jugando como a 5 bandas, ¿no? Porque Qatar y el Emir Al Thani es ese pequeño país que en PBI es el más rico del mundo, pero que al mismo tiempo no solamente tiene vínculos directos con Occidente, sino que tiene una base estadounidense, tiene una base turca, se
se asume como mediador de paz entre algunos países, financia de alguna manera a la resistencia palestina, pero también estuvo promoviendo la caída de Siria. En otro momento se enfrentó a lo que es el Consejo de Seguridad del Golfo, o sea, a lo que son sus primos hermanos, que es Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait y Bahrein, por una alianza que tenía sobre todo muy especial con la República Islámica de Irán. Y entonces yo creo que Qatar sabe hacer su propio juego, busca su independencia, pero al mismo tiempo no me parece que podamos tomarlo como un país que realmente tiene dentro de su población parte del eje de la resistencia que se enfrenta abiertamente a Israel, porque simplemente no tiene una población, hay que decirlo. Los cataríes nativos son todos parte como de una burocracia muy elitista, ¿no? Son solamente 350.000 cataríes nativos y el resto son migrantes que pasan a ser como especie de pueblo del cual el emir Al-Thani nunca les da la nacionalidad, aunque sean tercera generación de migrantes. Por lo tanto, yo no creo en el concepto de pueblo catarí que pueda ser de alguna manera el que impulsa esa resistencia, como sí lo vemos en otros pueblos, ¿no? Entonces, creo que ahí sí podemos circunscribir a una serie de países que vos estabas mencionando bien, Telma, porque es su propia población la que impulsa, ¿no?, a la solidaridad para con Palestina, y el otro que sí tiene esa población pero que no es acompañado por su propio gobierno es el caso de Marruecos, ¿no? Porque Mohamed VI de alguna manera tiene para con el pueblo saharaui una situación similar a la que Israel tiene con Palestina. Claro. Entonces vos ves las canchas de fútbol en Marruecos gritando por Palestina y demás, pero a su monarquía tomando siempre una cierta distancia para mantener esos vínculos con Occidente, y que Marruecos, hay que decir, mantiene de manera muy estrecha también, incluso más que Egipto con Israel. Y bueno, la última, Sebastián, ahora hablando, vos decías Qatar, por ahí no tiene el peso que hace falta, pero hay un país que sí tiene un peso específico fuerte, y es China, que en el último tiempo ha estado bastante a la manera china, ¿no? Bastante influyendo en la zona, acercó a Irán con Arabia Saudita, que son dos rivales históricos, o eran dos rivales históricos, incorporó a varios países a los BRICS ampliados, y justamente lo que estaba pasando hace poquitas semanas fue que altos representantes o altos delegados de Hamás y de Al-Fatah estuvieron en Beijing y llegaron a un acuerdo súper interesante, un acuerdo de unidad, se puede decir también muy llamativo, porque estaban rivalizando hace muchísimos años, prácticamente desde inicio del siglo XXI, pero también antes. Entonces, esta aproximación entre los palestinos, esta unión para un futuro gobierno en Gaza, esta aproximación entre Irán y Arabia Saudita, ¿te parece que esta manera de Israel de provocar constantemente con muertes y asesinatos supuestamente selectivos tiene algo que ver con esta diplomacia activa de parte de China? Es interesante, pero difícil tener una respuesta concreta. Sí, el propio Ismail Haniyeh estuvo en esa reunión, en el que uno ve, ¿no?, por primera vez que aquellos famosos acuerdos, como los acuerdos de Oslo, que eran promovidos por el propio Estados Unidos, los acuerdos de Camp David, en el que uno veía, ¿no?, a Clinton haciendo juntarse las manos con el primer ministro israelí, con Yasser Arafat. Con Yasser Arafat y demás. Bueno, ahora China pasa a tener como esa especie de diplomacia, pero sin embargo hay que decir que hay que ver si realmente eso es parte de alguna especie de show político, o si tiene detrás de sí un respaldo de una cohesión de la resistencia, porque si la Autoridad Nacional Palestina también está siendo parte de esas reuniones, desde mi perspectiva como análisis, yo siempre he visto la Autoridad Nacional Palestina
como una parte extremadamente funcional del colonialismo israelí sobre Palestina. O sea, por eso Mahmoud Abbas nunca está en riesgo. Mahmoud Abbas puede andar sin guardaespaldas, sin nada, que nunca le va a pasar nada, porque a los israelíes les interesa esa postura diplomática de Naciones Unidas, donde digan, bueno, sí, este es el representante del pueblo palestino, pero se va a quejar de mil cosas, pero nunca va a ser parte de una resistencia armada, que es lo que en definitiva los israelíes temen tanto, ¿no? Entonces, en una serie de conversaciones donde también tiene participación la Autoridad Nacional Palestina, yo creo que más tiene que ver con la discursividad diplomática que con el eje de la resistencia en sí misma. Asimismo, se ve a la República Popular China como uno de esos grandes actores y protagonistas de este tiempo, que no escapan a ninguno de los grandes temas, ¿no? Así es. Bueno, Sebastián, no sé si los compañeros y ya las se compañeras... nos va el tiempo, así que vamos a seguir con Sebastián para la próxima, realmente un análisis geopolítico entre Telma y Sebastián de lo más interesante. Nos queda repasar, pero lo vamos a seguir. Lamentablemente va a seguir el genocidio, esperamos que no. Así que las cifras del horror y bueno, te agradecemos muchísimo, Seba, querido Seba. También estuvimos con Seba en Venezuela. Te agradecemos, te tendremos pronto y bueno, un abrazo grande. Bueno, un abrazo para ustedes, los felicito siempre por este programa que seguimos mucho. Gamal Abdel Nasser era el nombre del presidente egipcio, que no me acordaba de su vicepresidente Sadat, pero no de Gamal Abdel Nasser. Así que con ese recordatorio me despido y agradeciéndoles. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Que esté bien. Que esté muy bien. Bueno, enseguidita venimos con Diálogo Internacional. Diálogo Internacional. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Telma, escuchamos tu columna, adelante. Sí, quiero hablar sobre algo que está pasando en el Reino Unido que es realmente preocupante, y se trata de una cantidad de manifestaciones, protestas pero muy violentas de la extrema derecha, en que hay yo diría un triángulo implicado. Uno es un conocido en el Reino Unido, ¿no? Un conocido activista neonazi que él usa el nombre de Tommy Robinson, no es el nombre verdadero de él, pero ha creado pequeños partidos neonazis, habla muy duramente de los musulmanes como violadores, no queremos a esos que se tapan la cara y no se quieren integrar, realmente con mucha violencia, pero hace poquitos días hizo una llamada, una protesta, una movilización en Londres y juntó 20.000 personas, hicieron actos de violencia, por ejemplo con la estatua de Churchill, que tampoco se puede decir que Churchill sea un personaje de izquierda, ¿verdad? Pero este es una de las puntas de este triángulo. La otra es alguien más conocido por todos nosotros, que se llama Elon Musk, y que es el presidente o el director de ese sitio, esa red social que se llama X y que antes se llamaba Twitter. ¿También ahí está? Y el último punto del triángulo es el dirigente también de extrema derecha que se llama Nigel Farage. No sé exactamente bien cómo se debe pronunciar en inglés, pero es el líder de un partido pequeño, euroescéptico. Él se lo conoce también como Mr. Brexit, porque tuvo una importante militancia para que el Reino Unido saliera de la Unión Europea y lo logró. Su partido se llama Partido de la Independencia del Reino Unido, y también fue muy duro en esto que ahora les voy a pasar a contar. ¿Por qué? Elon Musk, por ejemplo, decía permanentemente, además de ayudar con sus redes a que se propagara esta situación, dice que el Reino Unido está al borde de la guerra civil. El señor Nigel Farage, que este es el dirigente de extrema derecha, está pidiendo que actúe el ejército. Y el activista Tommy Robinson es el que está llamando a las protestas permanentes. Recordemos que hace poquitos días, más o menos un mes, hay un gobierno laborista, que no es un gobierno, podemos decir, de izquierda o progresista, pero bueno, no es el típico gobierno conservador. El primer ministro se llama Keir Starmer y es a él a quien se le están presentando estas situaciones. El hecho es el siguiente: un adolescente, sin duda con un brote psicótico, ingresó en una sala donde estaban bailando nenas, ahora es verano, allá era una escuela de baile de verano, las nenas estaban bailando con coreografía de Taylor Swift, y irrumpe este muchacho de 17 años, con un puñal, con un cuchillo de cocina, y mata a tres nenas, de 6, 7 y 9 años, lastima y hiere a 8 y a 2 adultos que querían pararlo. El chico es hijo de ruandeses, pero él nació en el Reino Unido, nació en Gales y es británico. ¿Qué pasó? Inmediatamente todas las redes empezaron a decir que era un musulmán que había llegado en patera y que había pedido asilo, y que esto era un acto terrorista porque había acuchillado a las nenas. Incluso le inventaron un nombre, Ali al-Shakati. El chico se llama Alex Rudakama. Le inventaron esta historia de que había llegado en patera por el Canal de la Mancha, y inmediatamente se produjo en todo el Reino Unido, unas manifestaciones con mucha violencia. Liverpool, Nottingham, Bolton, Lancaster, Bristol, Belfast, bueno, todo Londres incendiado con estos grupos de extrema derecha,
pero llamativamente, ahí me parece que es un punto importante, en aquellas zonas más desindustrializadas, aquellas zonas donde el tacherismo y dejó estragos de desocupados. Es decir, sin duda había mucha gente de extrema derecha, pero también había mucha gente que está desolada porque está sin trabajo, está sin posibilidades de un futuro no ya bueno, ni siquiera saber cómo va a ser ese futuro. Lo importante, por eso yo pongo la pata de las redes sociales, es que las redes sociales mintieron, armaron una ciencia ficción muy peligrosa contra los musulmanes y lograron realmente encender a la ultraderecha, que por supuesto existe, como existe en toda Europa, desde los años 20, ¿no es cierto? Digamos, después de la revolución bolchevique, los grupos de extrema derecha contra los rusos, contra los judíos, contra los comunistas, contra los anarquistas, existieron y ahora están reverdeciendo. El otro punto era un gobierno de extrema derecha, y el primer ministro reaccionó, me parece en forma bastante clara, porque dijo: llamemos a las cosas por su nombre, esto es un ataque de matones o de hooligans, sería, de patoteros de extrema derecha. Esto garantizo que van a lamentar haber participado en este desorden, y también lo han incitado en acción online. Y les dijo directamente, sin nombrarlo, obviamente a Elon Musk y los otros popes de la tecnología digital, les digo a las grandes compañías que dominan las redes sociales que la violencia y el caos que hemos tenido y que fueron claramente orquestadas por las redes es un delito. Y este delito está sucediendo en sus empresas. La ley se debe cumplir en todas partes. Esto me pareció, bueno, por un lado, no les voy a ahorrarme de contarles el grado de violencia atroz que hubo, la persecución que se busca, pero al mismo tiempo es importante decir que hubo muchos sectores antifascistas que también reaccionaron. O sea, como desearíamos, hay anticuerpos contra estos grupos de extrema derecha, pero hay algo que nos llama la atención y que debe alertar, es esta situación contra un primer ministro laborista y contra este grado de violencia que es tan fácilmente manejable en las redes sociales. Y decime, Telma, ¿nadie critica en el mundo, como me gusta decir, al gobierno del Reino Unido por actuar para frenar a estas hordas violentas fascistas? No. Porque en Venezuela también han actuado para frenar a las hordas violentas fascistas, y creo que sí están criticando al gobierno que actúa en defensa de la población y de la paz. Y es muy curioso el tema de Elon Musk, porque también está tan presente, no atrás del golpe de Venezuela, sino adelante, ¿no? Se dice que, ¿cómo relacionás esto, Atilio, Marcelo, Telma? Es impresionante. Recordemos lo que dijo con Bolivia. Nosotros damos un golpe donde se nos canta. Y lo hace, ¿no? No frenan ante ningún límite en ese sentido, ¿no? Donde pueden involucrarse y echar leña al fuego, digamos, e impulsar estas acciones contra los gobiernos que son contrarios a sus intereses. O para usar la violencia también ahora fascista, directamente. No se esconden, lo hacen. No se esconden, eso es lo que llama la atención. Lo hacen a plena luz del día, la personificación de la aristocracia financiera o de la burguesía tecnológica o del tecnofeudalismo o de lo que lo querramos llamar. Es impresionante, ¿no, Atilio? Se nos está yendo el programa. Ay, no te estás muteado, por ahí estabas queriendo hablar y no se te escucha. Ahora sí. Pero ya escuché bien todo, se nos fue el tiempo, lamentablemente, pero sí es así, ya hay un descaro total, ¿verdad? Un fenómeno que tal vez tenemos que analizar más en detalle el próximo sábado. Por ahora nada más, lo dejo, creo que Marcelo tenía algo para decir, pero bueno, pobre, lo hemos arrinconado porque las entrevistas fueron muy largas, así que bueno, yo no digo más nada, hasta luego, hasta el sábado que viene. Y feliz cumpleaños, Fidel, 98 años el 13 de agosto. Qué lindo. Muy bien. No, solo anunciar, Atilio, quién ganó el libro. Sí, primero vamos a agradecer porque nos están pidiendo miles de mensajes con el libro. Vamos en estos minutitos a decir, porque no tengo todavía el ganador. Ahí está Leandro y la ganadora haciendo el sorteo. Agradecemos a Roberto Casela, Marcelo de Arrecifes, Mario de Matadero, Sebastián Varela, Virginia de Ballester, Rosa de Saavedra, Horacio de Tigre,
Nora del Lago Puelo, Adriana de Constitución, Cristian de Liniers, Caru Campos de Ballester, Daniel, bueno, tenemos muchos, no voy a llegar a nombrar a todos porque se nos va el programa, pero Daniel Santoro, Roberto Ituzangó, Alejandro de Paternal, Silvina de Luján, Ricardo de Belgrano, Edith Flamingo, Silvia Pacheco, Ana, esto lo digo un minutito que es re lindo, nos dice que nos escucha también por la 88.3 de la radio, la FM, la continua del Instituto de Formación Docente de El Bolsón. ¿Viste, Atilio? También hay que agregarlo a la lista. Nos escuchan a través de esta radio. Les agradecemos mucho. Cuéntanos si hay más compañeros o compañeras que nos escuchan ahí por otras radios. Así que Ana Eduardo nos contaba eso. También nos escribía Carlos Moreno, Augusto Caballito, María Inés de Loma de Zamora, Julio de Santa Rosa, Mirta de Congreso, Fernando de Quilmes. Y la ganadora o el ganador es Leandro Deza. A ver, chachán, Marcelo, ¿tenés ahí el resultado? Sí, Rosa de Saavedra. Ahí está. Bueno, Rosa de Saavedra. ¿Por dónde tenés que pasar a buscar el libro? Por Librería Badraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires, de 10 a 20 horas. Ahí está. ¿Vos no tenías un chivo, Marce, para hacer? No, ya bueno, no. Ya no. Bueno, en fin, vamos a seguir cada sábado, como siempre, con Diálogo Internacional. Y como decimos siempre y cada vez más, tenemos que seguir en la lucha y confiar en que los pueblos vamos a seguir hasta la victoria siempre. Hasta luego, compañeros y compañeras.